fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗り飛行みたいねチャラヘチャラ何が起きても気分はヘロヘロカッパチャラヘチャラ胸がパチパチするほど騒ぐ元気がチャラヘチャラ頭から棒の方が夢詰め込めるチャラヘチャラ笑顔ウルトラ Z で今日もアイアイアイアイアイVaya, parece que has reunido algo de carácter en este tiempo que te di. Goku apuntó el sable de media luna directamente hacia él con una firmeza absoluta. Si no puede haber alguna solución diplomática para poder acabar con este conflicto que ya ha arrebatado vidas inocentes, entonces no permitiré bajo ningún concepto que ustedes sigan haciendo más daño a la gente de este u otros planetas. No me importa el precio que tenga que pagar, pero ustedes deben ser destruidos, dijo Goku con una mirada implacable y decidida. Tu valor es encomiable, pero no te llevará a absolutamente nada, diría Ira con desprecio. Ira, encarnación de la ira y el odio, hoy responderás definitivamente por tus terribles crímenes contra la Tierra y contra toda la humanidad. Diría Goku con una voz imponente que resonó en todo el campo de batalla. Ambos guerreros se posicionaron con firmeza y prepararon sus respectivos sables, alzándolos y poniéndose listos para el combate a muerte. Es hora de acabar de una vez por todas con este asunto pendiente, dijeron ambos al unísono. Ambos se lanzaron a la vez con una ferocidad inaudita. En un movimiento sumamente rápido, ambos sables chocaron de frente en el centro del campo de batalla mientras sus portadores hacían esfuerzos descomunales por ganar el choque. Al momento del impacto de los sables, una presión de aire brutal y destructiva se desató en todo el lugar. Todos los presentes sintieron el gran e imponente poder de las armas chocando en su máximo esplendor, pero ninguno tuvo tiempo para detenerse a pensar. Las hermanas Nakano estaban muy cerca de Zenaku mientras abrían fuego continuo contra las tropas enemigas. Ichika y Yotsuba se mantenían al frente de la línea de defensa con armas en mano, enfrentándose cuerpo a cuerpo con los Putrits que habían llegado hasta ellas. Su misión era cubrir a sus hermanas, quienes con sables en mano disparaban ráfagas de energía a los Putrits que no dejaban de salir en oleadas de los portales oscuros que el aspecto del miedo había abierto desesperado. Maldición, son demasiados. Diría Ichika mientras le metía un puñetazo brutal en la cara a uno y esquivaba hábilmente el garrotazo de otro Putrid. No dejan de venir por ningún lado. El cuerpo ya no me está dando para más, diría Yotsuba dando espadazos frenéticos y desesperados a los Putrids para mantenerlos a raya. Tienen toda la razón, si la situación sigue así no podremos resistir mucho tiempo, diría Itsuki sintiendo el desgaste del combate. Nos están superando por completo en número, diría Miku disparando con precisión a los Putrids que podía. Manténganse firmes, tenemos que hacer retroceder a sus fuerzas. Zenaku necesita todo el tiempo posible para acabar definitivamente con ese tipo. Tenemos que aguantar. Diría Nino dándoles ánimos a sus hermanas con una autoridad implacable. Las hermanas Nakano, sacando fuerzas sobrehumanas que ni ellas mismas sabían de dónde venían, se concentraron con el alma en detener la gigantesca marea de Putrits que venían con intenciones de destruirlas, decididas a proteger el destino del mundo. Volviendo con Goku, ambos guerreros separaron las armas bruscamente y empezaron a lanzarse ataques feroces mutuamente. La gran mayoría de estos golpes acababan chocando espada contra espada con tal fuerza que la presión en el lugar aumentaba a niveles descomunales, provocando que los escombros a su alrededor empezaran a levitar por la pura distorsión del aire. No sabes cómo deseé este momento.
Vengar de una vez por todas a todos los que cayeron por tu maldita culpa. Diría Ira con un rostro de total furia viendo fijamente al guerrero. Eran tus hermanos, personas con las que en otro tiempo disfrutaron juntos. ¿Por qué? Me lamento cada maldito día de que tú estuvieras al mando, dijo Ira con la voz rota por el rencor. Yo nunca quise que esto pasara, fue lo último que quise en esta vida, diría Goku defendiéndose con el alma. Ambos volvieron de inmediato al frenético intercambio de tajos, donde cada choque entre las espadas parecía volverse más brutal y despiadado que el anterior. Si tú nunca le hubieras dado esa oportunidad a ese demonio, no habrías traído tanta calamidad sobre nosotros, agregó el aspecto con un resentimiento puro. Yo no lo quise, yo solo, intentaría explicar Goku en medio de la tormenta de golpes. Solo que... no eres más que un completo imbécil. Dijo Ira separándose otra vez para tomar impulso y, con una rapidez sobrehumana, extendió su mano izquierda para tomar fuertemente a Goku del cuello. Tú nos quitaste absolutamente todo lo que amábamos. Gritó la encarnación con una furia ciega mientras apretaba el cuello del guerrero, levantándolo del suelo e intentando asfixiarlo. Goku, usando su mano libre y sin dejar caer el sable de media luna, no se desesperó. Tomó firmemente la muñeca del aspecto y cargó una esfera de energía ki de forma sumamente veloz y a quemarropa, provocando una explosión concentrada que hizo un agujero visible y espantoso en la mano del enemigo, quien claramente no esperaba semejante contraataque. Este retiró la mano rápidamente soltando al Saiyajin, retrocediendo un par de pasos mientras miraba con absoluto impacto cómo ese agujero grande en su extremidad empezaba a soltar un espeso líquido oscuro. Maldito, eso dolió. Dijo Ira aumentando un poco más su de por sí abrumador poder, aunque claramente parecía serle cada vez más difícil mantener el ritmo del combate. Con un movimiento brutal y desesperado, este cargó un gran tajo de energía con el sable estrella oscura y lo lanzó salvajemente hacia Goku. Este lo esquivó rápidamente moviéndose a un lado, pero vio con auténtico horror cómo la ráfaga de energía partía fácilmente un edificio grande por la mitad. La estructura colapsó de inmediato, cayendo en pedazos gigantescos sobre el suelo. Maldición, tengo que acabar con esto de una maldita vez, se dijo Goku. El Saiyajin aumentó su poder al límite y ambos contrincantes se lanzaron mutuamente el uno contra el otro. Sin preverlo ni poder cubrirse, ambos se conectaron un mutuo y monstruoso golpe directo en sus rostros. Ambos salieron disparados hacia atrás unos metros por el tremendo impacto, pero regresaron a la pelea prácticamente al instante. Ambos empezaron a intercambiar golpes y espadazos frenéticos uno contra el otro, sin que ninguno tuviera la más mínima intención de ceder terreno, desatando impactos brutales que hacían temblar los cimientos de todo el campo de batalla. Luego de un brutal y prolongado intercambio de ataques, ambos guerreros se lanzaron un tajo mutuo directo a sus pechos que generó un choque masivo y una pequeña pero potente explosión de energía. Ambos guerreros fueron mandados varios metros hacia atrás por la onda expansiva. Jadeando por el tremendo desgaste, ambos tomaron un poco de aire para recuperarse. Ira aprovechó ese milisegundo para alzar su mano libre y empezar a lanzarle disparos de ki oscuro a quemarropa. Goku, moviendo su sable de media luna de velocidades asombrosas, desviaba cada uno de los disparos mientras rápidamente se acercaba flotando hacia él para cerrar la distancia. Ira tomó su sable estrella oscura con ambas manos para resistir el embate. Goku voló hacia arriba y cayó con todo el peso de su cuerpo apuntando con su arma hacia el aspecto, quien apenas logró parar el letal golpe, volviendo a chocar espadas en un estruendo ensordecedor. Este mundo va a sobrevivir únicamente bajo mi estricto mando, o caerá conmigo en la absoluta nada. Ni tú, ni nadie en este mundo me lo va a impedir. Obtendré nuestra ansiada venganza, sea contigo, o sin ti. Diría Ira con los ojos inyectados en sangre. Este planeta es como nuestro antiguo hogar, ¿por qué demonios quieres acabar con él? La destrucción, el dolor y la ruina ya nos atormentan demasiado a ambos, pero es una completa locura hacer pagar a personas inocentes por tu maldita arrogancia y necedad. Éramos uno solo, el protector de todo, dijo Goku mientras ambos apretaban todavía más el violento choque de aceros. Pero esta ciega venganza, ¿cuánto dolor más ha de causar? ¿Cuánto rencor más has de guardar? ¿Esto es verdaderamente lo que deseaste para nuestro mundo? Preguntó el Saiyajin con una mezcla de furia y profunda tristeza. Ira, sintiendo cómo las palabras del guerrero lo debilitaban, aumentó con locura el poder del enojo en su cuerpo. Yo soy la encarnación del odio. Soy cruel y despiadado. Ya no me importa cuánto ha de costar. Pero si esto va a continuar, te aseguro que a ningún lugar ni tú ni tu patética gente irá.
Gritó el aspecto con una demencia absoluta, desatando un brillo purpúreo que amenazaba con consumirlo todo. Esas palabras retumbaron con fuerza en el aire mientras los rostros de ambos contrincantes estaban a escasos centímetros el uno del otro, solo separados por el feroz choque de las espadas. «Eso no va a pasar», gritó Goku para, con un brutal movimiento, soltarse por completo del choque e intentar darle un tajo directo con su sable de media luna, pero Ira rápidamente lo paró con el suyo. El aspecto de la ira trató de regresarle un tajo en su pecho de manera veloz, pero Goku se hizo a un lado hábilmente. Rápidamente, el Saiyajin original trató de asestarle otro corte, pero una vez más la encarnación lo bloqueó con éxito. Ambos volvieron de inmediato a intercambiar golpes muchísimo más brutales que antes. Sin embargo, Ira, aprovechando un milimétrico descuido en la guardia del Saiyajin, le pegó un puñetazo descomunal en todo el rostro que hizo trastabillar al guerrero. Rápidamente y sin darle un solo segundo de respiro, la encarnación le metió una patada ascendente directo en su estómago. Goku salió volando por los aires debido al impacto, pero a mitad del trayecto logró recomponerse con un movimiento maestro y se puso firmemente de pie en el suelo. Casi de inmediato, cargó con furia contra el aspecto. Ira empezó a tirarle tajos continuos de energía oscura para frenarlo, pero Goku esquivaba las ráfagas destructivas como podía en plena carrera. Cuando finalmente estuvo cerca de él, Ira lanzó un tajo salvaje que por poco partía de Goku por la mitad, pero el Saiyajin logró evadirlo por una fracción de milímetro, provocando que el ataque solo lograra rebanar un pequeño pedazo del cuerno de su traje. Aprovechando que el enemigo quedó expuesto, Goku le metió un poderoso puñetazo limpio en la cara a Ira que lo dejó completamente aturdido. Aprovechando el viaje, Goku rápidamente le conectó otro golpe que lo mandó disparado hacia las alturas. Ira salió proyectado hacia arriba como un cohete. Goku cargó de inmediato una enorme cantidad de energía lunar en su sable y fue a toda velocidad tras el aspecto, quien aún seguía subiendo sin control. El Saiyajin se puso a su misma altura en el cielo y lanzó el tajo cargado de poder lunar directo en su estómago. El aspecto recibió el impacto de lleno, sintiendo con un grito agónico como su estómago era completamente destrozado por el ataque místico, aunque para su buena suerte el filo no llegó a partirlo por la mitad. Ira fue mandado hacia el suelo de forma violenta, estrellándose una vez más de manera catastrófica contra el pavimento. Goku, al verlo caer, descendió en picada hacia él con el puño cerrado apuntándole directamente. El Saiyajin le metió el poderoso ataque directo en la cara a Ira justo cuando este tocaba el suelo, levantando una densa cortina de polvo tras el brutal impacto. Sin perder tiempo, Goku clavó con frialdad su sable de media luna directamente en la muñeca de Ira, justo en el brazo donde sostenía el sable estrella oscura para inutilizarlo, y rápidamente empezó a soltarle una ráfaga de golpes brutales e implacables directamente en su rostro. Eran ataques desenfrenados y llenos de un odio puro que Goku empezó a sentir con fuerza por alguna extraña razón, pues desde que había recibido tales poderes lunares, parecía que todas sus emociones y su furia interna se habían intensificado de manera peligrosa. El Saiyajin le pegó golpes frenéticos una y otra vez al Amo Orc sin contenerse. Así estuvo descargando su rabia por unos minutos, hasta que la cara del aspecto empezó a soltar un espeso líquido oscuro que se asemejaba a la sangre por diferentes partes de su rostro deformado. Ira, completamente desesperado por sacárselo de encima y salvar su vida, logró estirar su mano libre para tomarlo firmemente de la máscara y lo lanzó violentamente hacia otra parte del escenario. Goku no logró aferrarse al cuerpo del aspecto debido al violento jalón, pero consiguió por muy poco recuperar su sable, sacándolo de la muñeca del enemigo antes de salir despedido. Goku salió disparado un poco hacia atrás por la fuerza bruta del Amo Orc, pero este, arrastrando la punta de su sable contra el suelo, logró detener su impulso y rápidamente corrió de regreso hacia el aspecto. Ira se levantaba tambaleándose de forma patética, los golpes habían sido tan sumamente brutales que lo habían dejado gravemente lastimado y al borde del colapso. ¿Cómo? ¿Cómo demonios es esto posible? ¿Cuándo se hizo así de fuerte?, dijo el aspecto mientras se tambaleaba con la vista nublada, intentando mantenerse en pie por puro orgullo. Ira. Gritó el aspecto del miedo con desesperación, tratando de correr para ir a ayudar a su compañero herido. Sin embargo, las hermanas Nakano, tomando algo de distancia de los Putrits que las rodeaban, cargaron de golpe sus sables con sus últimas energías y lanzaron un potente y gigantesco rayo de energía combinado directamente hacia el aspecto del miedo, deteniendo su avance por completo y obligándolo a cubrirse. ¡Maldición!
Gritó la encarnación del miedo con rabia al ver cómo Goku se acercaba con una rapidez aterradora a un moribundo Ira. Goku llegó en un parpaleo y le pegó un golpe más en su rostro al debilitado aspecto. Ira trastabilló hacia atrás completamente indefenso, pero Goku no se detuvo en lo absoluto. Ira intentó meterle un puñetazo desesperado como pudo, pero Goku desvió el ataque fácilmente con la palma de su mano y le pegó otro impacto demoledor directo en su torso, haciendo escupir una gran cantidad de sangre oscura a la encarnación. Luego, le conectó un terrible martillazo con ambas manos en la cabeza a Ira que lo hizo trastabillar otra vez mientras seguía escupiendo más fluido oscuro. Completamente desatado, Goku le pegó un golpe certero en su mentón y luego otro directo en la mejilla. El Saiyajin le siguió propinando más y más golpes furiosos al aspecto en su rostro, en su torso y en su estómago, con una saña y una furia que hacía muchísimo tiempo no experimentaba en su corazón. Finalmente, Goku le daría un último golpe con todas sus fuerzas en la cara que hizo a Ira retroceder varios metros hacia atrás. Este, como pudo, se mantuvo en pie a duras penas y se pasó una mano ensangrentada por los ojos para limpiarse la vista, solo para ver con terror cómo Goku corría una vez más hacia él y le pegaba un impacto final en el rostro. El golpe fue tan absurdamente destructivo que hizo caer al aspecto y, como si fuera una piedra lanzada con fuerza al agua, este salió disparado hacia atrás chocando y rebotando contra el suelo múltiples veces, destruyendo el pavimento a su paso hasta finalmente quedar tirado boca arriba, completamente sin fuerzas. El aspecto intentaba levantarse a duras penas del suelo, apoyando sus temblorosos brazos solo para ver cómo Goku, con el sable de media luna en mano, se acercaba lentamente hacia él dando pasos firmes. No podía ver su expresión debido a la máscara mística, pero Ira sentía perfectamente el aura asesina y devastadora emanando del guerrero, quien se dirigía hacia él completamente decidido a terminar con su existencia de una vez por todas. El aspecto vio con auténtico horror cómo Goku estaba de pie firmemente frente a él, y este hizo un movimiento rápido con el sable de media luna que hizo posar la mirada de Ira directamente en el filo de la hoja. Este escupió una gran cantidad de sangre oscura por la boca. Nuestro destino, intentó decir la encarnación con la voz entrecortada. Levántate. Diría Goku interrumpiendo secamente al aspecto con un tono gélido y autoritario. Ira estaba por decir algo más para defenderse, pero Goku rápidamente puso su pie con fuerza sobre su torso, hundiéndolo en el pavimento y tirándolo nuevamente de espaldas sin piedad. Así no tenía que terminar, diría este débilmente mientras sentía el tremendo peso del Saiyajin sobre su pecho. Por el contrario, Ira, diría Goku levantando el sable lunar lentamente hacia los cielos. No podría dejar que esto terminara de otra manera, añadiría Goku, completamente listo para asestarle el golpe de gracia y rematarlo. Ira miró con un pánico absoluto el brillante filo del arma plateada. Pero, justo en ese último instante, una impactante imagen del pasado vino de golpe a su mente. Esa imponente pose de combate del Saiyajin despertó algo profundamente aterrador en el aspecto, una imagen tan cruda que le oprimió el pecho por completo y provocó que las lágrimas se asomaran a sus ojos por primera vez. En la imagen que aparecía en su mente como un destello continuo y violento, vería a un ser oscuro en la mismísima pose de Goku, cargando una esfera de energía ki de un color negro oscuro y devastador, y en cuya mano derecha lograba diferenciar con claridad una espada de energía pura, esa maldita y recordada espada de energía. La imagen golpeaba su conciencia como un eco del ayer, revelando el verdadero origen de su trauma. Gohan. Chicos. Diría Ira mientras apretaba los dientes con una furia demente, pues sabía perfectamente lo que venía después de esa oscura imagen que recordaba y que tanto lo traumatizaba. Goku lanzó el golpe final y descendente hacia Ira, esperando por fin acabar con la oscura encarnación del odio de una vez por todas. Todos en el campo de batalla habían parado brevemente su pelea, girando la cabeza para mirar el crucial acontecimiento. Pero el grupo de héroes vería algo que de inmediato les heló la sangre en las venas. Todo el grupo abrió los ojos con absoluto horror al ver que Ira había parado el tajo mortal de la espada lunar con la palma de sus dos manos en el aire, frenando el filo a escasos centímetros de su rostro. Todos se quedaron completamente paralizados al presenciar esto. De repente, una aura abrumadora y monstruosa de ki oscuro apareció en el cuerpo del aspecto, irradiando una oscuridad y una sed de venganza y sangre tan sumamente grandes que harían temblar al guerrero más experimentado. Ira, quien había tenido la mirada baja durante todo este tiempo, la alzó de golpe, dejando ver su rostro completamente deformado por la rabia, con sus dientes apretados con tal fuerza que dejaba escapar un rugido salvaje.
Goku trató de empujar con todas sus fuerzas el filo hacia la encarnación, pero la fuerza del enemigo era tan descomunal que no podía ni mover el arma ni quitarla de su agarre. Ira pegó un grito de ira y odio tan fuerte y ensordecedor que retumbó en cada rincón del campo de batalla, mientras se ponía de pie lentamente, haciendo retroceder a Goku por la pura presión física sin soltar el arma en ningún momento. No voy a rendirme. Ellos no murieron en vano. Gritó el aspecto con una rabia desbordante. Los voy a vengar a como dé lugar. Rugió la encarnación con locura. Ambos contrincantes forcejearon unos breves y tensos segundos, pero Ira, con una fuerza destructiva nacida de su odio, dio un movimiento brusco hacia su derecha que, para el horror absoluto del grupo, lograría partir el sable de media luna a la mitad, arrancando su punta afilada por completo. Ira pegó un grito de puro odio y, sin piedad, le clavó esa misma punta rota del sable directo en su hombro izquierdo. Goku pegó un grito desgarrador de dolor que heló el ambiente, mientras su aura lunar, que todo el tiempo había estado brillando con esplendor, parecía desvanecerse poco a poco de su cuerpo. El Saiyajin se agachó un poco por el tremendo impacto de la herida y rápidamente intentó conectarle un puñetazo, pero Ira, moviéndose con una rapidez brutal y despiadada, le pegó un golpe certero en las costillas que hizo crujir su armadura. Goku escupió una gran bocanada de sangre debido al impacto e intentó devolverle un golpe en la cara a Ira, pero este lo esquivó con facilidad y le regresó el golpe de una manera muchísimo más brutal directo en su rostro, para inmediatamente después conectarle otro terrible puñetazo en la mejilla con su otra mano, mientras veía con satisfacción cómo el aura plateada de Goku se desvanecía casi por completo. Goku dio un giro en el aire por el tremendo impacto, quedando sumamente aturdido y con la vista nublada. Al igual que ese trágico día, te confiaste demasiado. Por eso, pierdes. Muere de una vez. Gritó el aspecto desatado mientras le pegaba un golpe brutal y ascendente en el mentón al Saiyajin. El impacto mandó a volar muy lejos al guerrero, quien literalmente salió disparado hacia lo más alto del cielo y cayó violentamente de regreso, estrellándose de forma catastrófica contra el suelo. Ira, después de pegar ese brutal golpe, se agachó un poco y tomó grandes bocanadas de aire, tratando desesperadamente de recuperar las fuerzas perdidas. Luego se levantó para, lentamente, ir por su sable estrella oscura. Las chicas vieron esto con horror y, habiendo acabado rápidamente con los últimos Putrix, fueron directo hacia la encarnación tratando de detenerlo a como diera lugar. Todas sacaron sus sables listas para disparar sus ráfagas de energía. Ira, quien en ese momento estaba tomando la empuñadura de su sable estrella oscura, volteó la mirada para ver a las hermanas. «Malditas mocosas, muéranse ya», dijo el aspecto tomando rápidamente el arma y tirando un tajo veloz con sus pocas energías remanentes hacia las chicas. El tajo de energía oscura fue muchísimo más rápido que ellas y no lograron esquivarlo. Las hermanas recibieron el impacto de lleno, lo que las hizo caer otra vez al suelo completamente adoloridas. Ira estaba a punto de rematarlas ahí mismo, pero vería de reojo cómo Goku se levantaba lentamente a lo lejos. Este decidió dejar a las hermanas a un lado y se acercó hacia Goku con paso lento y sumamente lastimado, casi cojeando por el dolor insufrible de sus heridas. Goku logró pararse de rodillas con mucha dificultad mientras miraba al suelo sumamente herido, agarrándose firmemente las costillas del lado derecho con su mano para contener el dolor. Ira se acercó finalmente hacia él dando suspiros agitados, mientras, al igual que el Saiyajin, dejaba ver el brillante y amenazante resplandor de su sable estrella oscura. Por esto, hubiera esperado una eternidad, diría Ira con una sonrisa sádica. Prepárate para unirte a tu familia, y después este mundo, junto con todas ellas, serán las siguientes en caer. Este es tu fin, Son Goku, diría el aspecto alzando el sable estrella oscura con ambas manos hacia el cielo, mientras le temblaban los brazos por el terrible desgaste físico. Goku finalmente lo miró con mucha dificultad, mostrando cómo su aura plateada se había desvanecido por completo de su cuerpo. Zenaku. Gritaron las 6 chicas con absoluto horror al unísono, temiendo lo peor. Pero Goku, en un milisegundo de lucidez, miró el pecho de Ira y movió su cuerpo de forma estratégica para usar su última carta oculta. El guerrero retiró de golpe la mano que había tenido sostenida en sus costillas, revelando una resplandeciente esfera de ki contenida que estuvo cargando en secreto sin que el aspecto lo mirara. Este, con un reflejo asombroso, le plantó la mano directamente en el torso descubierto a la encarnación y gritó con todas sus fuerzas. «Jamás.
La esfera de ki concentrada se disparó directo en el pecho del aspecto, quien por la extrema cercanía y lo repentino del movimiento no tuvo absolutamente nada de tiempo para reaccionar. La ráfaga le perforó el pecho brutalmente a Ira, quien por la violenta detonación de la esfera de ki salió disparado de forma catastrófica hacia atrás. El enemigo voló un par de metros por el aire hasta que chocó con un poste grande de metal. El impacto contra la estructura lo detuvo en seco y su cuerpo cayó lentamente hacia el suelo, quedando tendido, inmóvil y completamente derrotado, mientras su sable estrella oscura caía a unos cuantos centímetros lejos de su alcance mientras sangre oscura se esparcía por el suelo. Goku se paró lentamente, temblando de pies a cabeza, gravemente herido y completamente sin fuerzas en su cuerpo. Este tenía su mano presionada directo en sus costillas rotas y, con un esfuerzo sobrehumano, alzó la otra mano apuntando firmemente hacia el cuerpo caído de Ira. En ese preciso instante, del cuerpo inerte de Ira comenzó a brotar una pequeña línea de energía blanca resplandeciente. La línea luminosa empezaba a viajar por el aire directo hacia la mano de Goku, hasta que finalmente hizo contacto con su palma, comenzando a absorber su energía de manera continua. Estuvo absorbiendo el poder así como por unos 10 segundos completos, pero de repente, el cuerpo del Saiyajin no logró dar más de sí debido al daño acumulado. Este cayó pesadamente al suelo, completamente adolorido y temblando de forma descontrolada por las profundas heridas de la batalla, mientras la brillante línea de energía se desvanecía por completo en el aire al perderse la conexión. Todos en el campo de batalla verían esto sumamente sorprendidos por el drástico desenlace. Las chicas, por su parte, se levantaron lentamente con los cuerpos doloridos, pero verían con asombro cómo una pequeña luz misteriosa se llevaba a Goku flotando hacia un tejado cercano para protegerlo. Cuando el destello se desvaneció, la luz mostró a Raya, quien con una dificultad evidente dejaba a Goku en el suelo acostado como pudo. Ella también cayó de rodillas al suelo con el cuerpo herido y dañado por el esfuerzo anterior. La chica solo pudo tomar desesperadas bocanadas de aire mientras lágrimas de dolor y frustración recorrían su rostro. Hermano, lo siento mucho, no pude hacerlo, diría Raya abrazando a Goku con las pocas fuerzas que le quedaban en sus brazos. Ambos estaban justo al borde del tejado. Goku alcanzaría a ver a lo lejos a Ira, quien seguía tendido en el pavimento, y dio una sonrisa amarga antes de desmayarse por completo. Goku, diría Raya asustada, tratando de moverlo para hacerlo reaccionar. Por el lado del aspecto del miedo, este corrió también sumamente adolorido hacia el cuerpo de su compañero caído. Este, al verlo en ese estado tan deplorable, hablaría con una voz mucho más grave, autoritaria y temible de lo normal por su comunicador. Alegría. Pasado un breve tiempo de interferencia, el aspecto escuchó una voz despreocupada al otro lado de la línea. Oh, hola miedo, ¿cómo va todo por allá? Ya casi acabamos con el saqueo en la otra zona, aunque algo sumamente raro pasó con, el aspecto de la alegría fue interrumpido de golpe y sin contemplaciones. No me interesa en lo más mínimo lo que digas, te necesito aquí inmediatamente. Es una urgencia. Diría el aspecto del miedo con furia. ¿Qué? ¿Qué pasó? Preguntó Alegría cambiando su tono a uno de confusión. Solo ven de una maldita vez, carajo. Y es una orden, diría Miedo con total autoridad antes de cortar la comunicación de forma abrupta y chasquear los dedos con fuerza. En ese mismo instante, 3 grandes portales oscuros se abrirían en el centro de la calle. De 2 de ellos, que estaban colocados justamente a los costados del primero, comenzó a salir una gigantesca oleada de Putrits armados. Cubran el perímetro de inmediato. Diría Miedo con un enojo desbordante. Los Putrits temblaron un poco de pánico ante su amo y se dirigieron rápidamente a los costados, rodeando por completo a los aspectos caídos y apuntando sus garrotes y armas hacia todos lados en posición defensiva. Del primer portal central salió finalmente la encarnación de la alegría. ¿Qué pasa, Miedo? ¿Por qué están tan? Diría Alegría saliendo del portal, pero se quedó completamente pasmado y mudo al ver a Ira tendido de forma patética en el suelo, con un espantoso agujero humeante en su pecho. Ira. Diría Alegría corriendo desesperado hacia él. ¿Pero qué pasó aquí? Preguntó este mirando consternado a su hermano caído. El imbécil se creyó completamente invencible en el combate, y por su culpa casi lo terminan matando. Maldición, eres un completo idiota, dijo Miedo con desprecio y, sin tentarse el corazón, le pegó una patada en las costillas al moribundo Ira. Este pegaría un agudo quejido de dolor al sentir el impacto en sus heridas. Oye. ¿Qué demonios te pasa? Está gravemente herido.
¿O acaso no lo estás viendo, pedazo de imbécil? Diría Alegría poniéndose al frente para defenderlo. Miedo ignoró por completo sus airadas palabras y hablaría firmemente a sus tropas. Putrix, preparen el área y salgamos de aquí. Diría para volver a posar su mirada llena de asco sobre Ira. Mientras tanto, en el tejado con las Nakano, todas se pusieron de pie a duras penas, estando completamente adoloridas por todo el tiempo de combate continuo que tuvieron que soportar. Todas, apoyándose las unas en las otras como pudieron, llegaron finalmente al borde del edificio en donde estaban ambos hermanos refugiados. ¿Raiya? Preguntaron Itsuki y Yotsuba al unísono al verla. Raiya las miró con un rostro que aún seguía lagrimeando por la impotencia. ¿Acaso él está? Preguntó Nino con temor en su voz. No, afortunadamente aún está vivo, pero está sumamente herido y debilitado, diría Raiya sin dejar de abrazarlo fuertemente para darle calor. Todas las chicas se pusieron de inmediato al lado de los hermanos para protegerlos. Sin embargo, Nino miró fijamente hacia la calle, observando cómo los Putrix seguían llegando en masa y tomaban posiciones de combate alrededor de los aspectos. Todas rápidamente voltearon al escuchar el bullicio de abajo. Preparen el área y salgamos de aquí. Diría la potente voz de miedo desde el suelo, lo cual alertó aún más a las asustadas hermanas. Todas sacarían sus armas de inmediato listas para disparar, pero se quedaron completamente sorprendidas y estupefactas al ver con claridad el rostro de la encarnación de la alegría abajo en la calle. Esperen un momento, ese no es. Preguntaron todas con el corazón acelerado. Raiya, al escucharlas, dejó por un momento el cuerpo de Goku y se paró con dificultad para ver con sus propios ojos a la encarnación de la alegría asistiendo y levantando a Ira. Goku, dijeron todas en un hilo de voz. No puede ser posible, dijo Miku retrocediendo un paso. No creí que él fuera capaz de algo así, diría Ichika con un nudo en la garganta. No puedo creerlo en lo absoluto, diría Itsuki perdiendo la fe. ¿Él tuvo algo que ver con toda esta terrible masacre? Preguntó Yotsuba con una profunda tristeza. Lo sabía perfectamente que ese maldito algo nos estaba ocultando desde el principio. Diría Nino llena de rabia y sospechas. De inmediato, todas apuntaron con furia sus armas directo hacia la encarnación de la alegría abajo en la calle. Oigan, por favor escúchenme, ese de abajo no es mi hermano Goku. Gritó Raiya desesperada. Todas la miraron fijamente con desconfianza. ¿Y cómo demonios estás tú tan segura de eso? Dijo Nino apuntándole directamente con el cañón de león a la cara de Raiya. Ella alzó las manos en señal de paz y se puso firmemente de pie en medio del tejado. Nino, fíjate bien en sus detalles, te juro que ese no es mi hermano, su cabello es completamente distinto si lo miras con atención, ¿acaso no lo ves? Preguntó Raiya intentando razonar. ¿Puede estar usando algún tipo de magia o tecnología? ¿Quién nos asegura a nosotras que no está simplemente semicamuflado para engañarnos? En este maldito día ya van apareciendo dos personas idénticas a Goku, que nos dice que él mismo no es el cerebro que está detrás de toda esta destrucción. Diría Nino apuntando el cañón de león con firmeza hacia ambos hermanos en el suelo. Nino, por favor tranquilízate y baja el arma ahora mismo. Diría Yotsuba intentando calmar la tensión. No, esto es sumamente raro y ya me cansé. Dijo Nino alzando todavía más el arma con el ceño fruncido. Primero Goku desaparece de una extraña manera y no ha dado la más mínima señal de presencia en toda la ciudad. Segundo, aparecen dos clones exactos, resulta que repentinamente tú los conoces a la perfección y para colmo tienes un Gaomorfer idéntico al de nosotras. Y tercero, aparecen estos seres que tienen exactamente la misma cara y su misma voz. Aquí hay algo sumamente turbio, y sé perfectamente que ustedes dos nos están ocultando la verdad. Así que es muchísimo mejor que lo digan ahora mismo. Diría Nino con una mirada implacable. Todas las hermanas, aunque trataban por todos los medios de calmar el ataque de ira de Nino, sabían muy en el fondo que ella tenía toda la razón. Todo era una situación sumamente rara y una extraña coincidencia, por lo que miraron con seriedad tanto a Raiya como al tendido e inconsciente Saiyajin. Nino, por favor tranquilízate, diría Raiya con la voz entrecortada. Sé perfectamente que todas ustedes tienen miles de preguntas legítimas sobre nosotros, pero les juro que ahora mismo no es el momento adecuado. Les responderemos absolutamente todo a su debido tiempo, pero aquí y ahora no es el lugar seguro. Se los prometo por mi vida, hablaremos de esto, pero, Raiya interrumpió abruptamente sus propias palabras al ver algo alarmante en la calle.
Todas las hermanas, al notar la repentina pausa de Raya, voltearon rápidamente hacia abajo para ver qué ocurría. Volviendo con las encarnaciones en el suelo, Ira alzó la mirada como pudo y con los ojos entreabiertos para ver el rostro preocupado de Alegría. Alegría, no quiero que esto acabe de forma tan patética, diría con extrema dificultad debido al agujero en su pecho. A tus órdenes, hermano, te prometo que no vas a morir en este lugar, diría Alegría cargando el pesado cuerpo de Ira sobre sus hombros con cuidado. Tienes que sacarlo de aquí inmediatamente, diría Miedo con tono serio. Todos repliéguense ahora mismo hacia los portales. Gritó Miedo chasqueando los dedos para que más portales oscuros se abrieran en la zona. Tenemos que irnos juntos, Miedo, diría Alegría preocupado por su compañero. Tú llévatelo ahora mismo de aquí. Yo me quedaré un momento más, aún no he acabado mi trabajo con estos infelices, diría Miedo. No, es una locura, no puedes hacerlo en tu estado, diría Alegría. A mí no me digas lo que puedo o no puedo hacer. Aún no acabo con ellos y pienso destruirlos esta misma noche, diría Miedo con soberbia. Pero su acalorada conversación se interrumpió de golpe al escuchar múltiples e intensos disparos de energía resonando en las alturas. Al voltear la mirada hacia donde venían los fuertes ruidos, verían a las hermanas Nakano posicionadas en el borde del tejado, quienes con armas en mano abrían un fuego continuo y despiadado contra las tropas orcs abajo. Los Putrix, por su lado, comenzaron a entrar en pánico. Algunos disparaban de vuelta desesperados, pero otros simplemente se quedaban parados por el miedo al ataque. Miedo soltó un terrible gruñido de ira pura y disparó un rayo de energía oscura directo hacia la cabeza de un Putrix que estaba parado sin hacer nada, matándolo en el acto en una explosión. Cobardes sin médula. He dicho que se muevan. Gritó el aspecto. Los Putrix rápidamente, al escuchar el rugido de su amo y ver al otro sirviente morir de forma tan despiadada, avanzaron a toda velocidad hacia los portales sin dejar la formación de escudo. Alegría simplemente acomodó el cuerpo de Ira en sus hombros y corrió rápidamente adentrándose en los portales oscuros para salvarlo. Los Putrix restantes y el aspecto del miedo se quedaron atrás cubriendo la retirada, disparando ráfagas masivas contra las hermanas Nakano en un brutal, ruidoso y caótico tiroteo de disparos de energía que iluminaba toda la sombría noche. Ambos bandos sostuvieron este caótico tiroteo por lo que parecieron largos e interminables minutos. Las chicas disparaban con sus sables a todo orc que se moviera en la calle, mientras usaban las columnas de los tejados para cubrirse de los fuertes e implacables disparos de respuesta de los enemigos. Los orcs, por su parte, no dejaban de disparar ráfagas oscuras mientras, paso a paso y de forma coordinada, se replegaban hacia los portales que aún seguían abiertos en el pavimento. Las chicas, al ver esto y sin querer bajo ningún concepto dejarlos escapar después de tanta destrucción, se movieron hábilmente de edificio en edificio, persiguiendo a las tropas enemigas desde las alturas para finalmente acabar con ellos. En un punto crítico, cuando los invasores estaban a escasos pasos de cruzar los portales, Miedo, usando su única mano, cargó un rayo de energía brutal y destructivo, lanzándolo salvajemente hacia el edificio en donde las hermanas estaban posicionadas. «Maldición, muévanse», gritó Nino con desesperación para que todas, como pudieron y sacando reflejos sobrehumanos, saltaran del edificio hacia la estructura contigua. El edificio original sería destruido en gran parte por la explosión, haciendo que las chicas tuvieran que retroceder obligatoriamente por el impacto y los escombros. «Ahora, váyanse todos de una vez», gritó la encarnación del miedo a sus sirvientes. Los Putrix no perdieron el tiempo y todos corrieron despavoridos hacia los portales, cruzándolos en un parpadeo, provocado que los portales oscuros se cerraran por completo detrás de ellos. Por el tremendo daño infligido al edificio, una inmensa y densa cortina de humo y polvo se había generado en toda la avenida, impidiendo por completo que las chicas pudieran ver algo en el suelo. «No logro ver absolutamente nada», diría Ichika tratando de disipar el polvo con su mano. «Yo menos, el ambiente es sumamente denso», diría Yotsuba frustrada. «¿Deberíamos entrar?», preguntó Miku con cautela. «No, con esa cortina de humo tan espesa podrían emboscarnos fácilmente en el suelo. Será mejor regresar de inmediato a ver cómo se encuentran Raya y Zenako en el otro tejado», diría Nino tomando el liderazgo. «Es una buena idea, aunque realmente no me gusta para nada dejar escapar a esos monstruos. Pero ya habrá tiempo y los derrotaremos en otro momento», diría Itsuki. Las chicas, asintiendo firmemente, fueron rápidamente de regreso hacia el lugar seguro en donde los hermanos estaban refugiados.
Por la parte de la encarnación del miedo, este intentaría tomar su mazo del suelo, pero de repente lo soltó un momento mirando fijamente el único brazo que le quedaba, e inevitablemente posó su mirada llena de furia hacia donde debería estar su otra extremidad arrancada. Maldición. Maldito sea Son Goku. Maldito sea ese estúpido grupo de infelices. Les juro que esto no se va a quedar así. No permitiré que ese grupo de humanas asquerosas, siendo infinitamente más débiles que yo, osen humillarme a tal manera. No lo voy a permitir. Acabaré con absolutamente todo. Gritó el aspecto agarrando su mazo con fuerza con su mano restante y, como pudo, lo apuntó directamente hacia su propio pecho. Aumentando su poder oscuro a niveles críticos y canalizando magia en su mazo, se disparó a sí mismo. Al momento del impacto, el pecho del aspecto empezaría a palpitar con una fuerza monstruosa mientras gritaba de dolor liberando oleadas de poder destructivo. En un momento, la encarnación del miedo aumentó en gran medida su tamaño, volviéndose un gigante colosal que pisoteaba las calles. Al ver que el doloroso proceso de crecimiento había finalizado con éxito, pegó un grito brutal que sacudió los cielos. Esto no acabará así. Las chicas, que finalmente habían vuelto al tejado con los hermanos, estaban a punto de retomar de inmediato la acalorada conversación pasada sobre los aspectos. Pero antes de que alguna pudiera siquiera preguntar sobre el tema, el brutal e imponente grito del gigante se escuchó en toda la zona. «Ah no, por favor. ¿Ahora qué pasa?», preguntó Nino volteando rápidamente para ver con horror que el aspecto del miedo había crecido a un tamaño colosal. Al no ver a sus enemigos cerca, simplemente levantó su mazo gigante en su mano y empezó a pegarle con furia a cualquier edificio que tenía cerca, derribando estructuras enteras y generando un caos destructivo en la ciudad. «Oh no», pensó todo el grupo en su mente al unísono, solo para ver con pánico cómo el aspecto gigante las había localizado con su mirada fija en el tejado. Rápidamente, el monstruo cargó un brutal y devastador ataque descendente. «Cuidado, muévanse», gritó Itsuki con todas sus fuerzas y todos, incluyendo a Raiya cargando a Goku, saltaron lo más lejos posible del edificio, esquivando por un pelo el devastador golpe que destruyó por completo el tejado y dejó un caos de escombros en todo el lugar. Todas las hermanas se reagruparon rápidamente en el suelo de la calle contigua. ¿En serio tenía que crecer a ese tamaño de la nada?, preguntaron todas con frustración. Las 5 hermanas fijaron de inmediato su vista preocupada en Zenaku, quien lamentablemente aún no había despertado de su profundo desmayo debido al desgaste. «Esto es sumamente malo, chicas. Nunca hemos enfrentado a un enemigo gigantesco sin su guía y sus órdenes», diría Miku con un claro ápice de temor en su voz. «Justo en el peor momento de nuestras vidas necesitamos su sabiduría y a este tonto se le ocurre desmayarse en medio de la calle», diría Ichika intentando ocultar sus nervios. «Vamos, chicas, no se rindan», diría Yotsuba poniéndose al frente del grupo. «Hemos entrenado muy duro con él durante todo este tiempo. Estoy completamente segura de que uniendo nuestras fuerzas podemos lograrlo», diría la chica con un optimismo desbordante que contagió a las demás. Nino e Itsuki miraron fijamente al imponente aspecto gigante, luego se miraron una a la otra con complicidad y asintieron con determinación. «Bien, tienes toda la razón, Yotsuba», diría Nino recuperando la postura. «Demostremos de una vez por todas lo que de verdad podemos hacer cuando peleamos juntas. Hay que demostrarle porque nunca hay que meterse con las Nakano y mucho menos arruinar nuestro festival», dijo Itsuki. Al unísono todas sacaron con orgullo sus sables que brillaron en la oscuridad. «Ustedes dos quédense lo más cerca posible de nosotras, pero tengan muchísimo cuidado», diría Yotsuba mirando a Raiya. Ella asintió firmemente con la cabeza mientras sostenía al Saiyajin. «No nos iremos de aquí hasta que ustedes acaben por completo con esa asquerosa cosa», diría la pelimorada con total confianza en sus amigas. «Bien, es hora del combate», diría Nino alzando su arma. «Sí», gritaron todas las hermanas con un rugido de guerra, listas para la batalla de sus vidas. «Power Animals, desciendan», gritaron todas a la vez con un rugido que resonó en todo el valle. En cuestión de escasos segundos, los Power Animals respondieron con fiereza al llamado místico. Pero algo sumamente extraño pasó en ese instante. Los Power Animals solían esperar pacientemente las órdenes directas de las hermanas para armarse o atacar en conjunto, pero en esta ocasión, ni bien pusieron sus patas en tierra firme, se lanzaron con una furia ciega y descontrolada directamente contra Miedo.
El primero en actuar fue el león rojo, este corrió completamente furioso y saltó con las garras por delante hacia el aspecto, metiéndole una oleada salvaje de zarpazos continuos, pero el colosal enemigo los resistió con una sólida firmeza. Sin detenerse, el león rojo lo mordió con una fuerza descomunal directamente en el brazo. Pero Miedo, actuando rápidamente y como si fuera un monstruo incapaz de sentir el más mínimo dolor físico, alzó su enorme rodilla y empezó a golpear salvajemente al felino. Con su mano, la cual el león rojo parecía negarse por completo a soltar, la encarnación empezó a azotarlo repetidamente contra su rodilla para obligarlo a ceder. Red Lion, resiste. Diría Nino viendo el violento forcejeo. El águila amarilla fue volando a toda velocidad por los aires y se detuvo en pleno vuelo justo sobre ellos. Agitó sus alas de forma frenética, empezando a soltar ráfagas continuas de disparos de energía pura desde sus plumas. Sin embargo, Miedo recibió los impactos directamente en su cuerpo sin mostrar signo alguno de daño. El águila lo notó de inmediato, pero al verse sin otra opción en el combate, lo volvió a intentar con más fuerza. Pero Miedo, quien finalmente había logrado que el león rojo lo soltara tras los brutales rodillazos, tomó al felino firmemente por el lomo y lo lanzó con una fuerza bestial por los aires directo hacia el águila. El ave mística no tuvo el suficiente tiempo para maniobrar y moverse. El león chocó violentamente en el aire con el águila y ambos cayeron de forma catastrófica hacia el suelo. Águila. León. Gritaron ambas hermanas Nakano con el corazón en un hilo al ver que sus Power Animals habían caído tan rápido. El tigre blanco, al ver la caída de sus compañeros, corrió a una velocidad impresionante hacia el coloso y, con movimientos sumamente ágiles, se escabulló cerca de Miedo para intentar propinarle zarpazos rápidos en sus piernas. Pero Miedo logró reaccionar a tiempo, agarrándola con brusquedad por una parte del estómago y, aplicando una fuerza monstruosa, la mandó a volar hacia detrás de él. El tigre rodó por el pavimento un poco, pero sin un ápice de rendición en su ser, se lanzó con las garras abiertas otra vez y esta vez logró conectarle los zarpazos en pleno rostro. Desafortunadamente, al igual que había ocurrido con el león rojo, el aspecto gigante no sufrió daño aparente. En medio de la oleada de zarpazos del tigre, Miedo estiró el brazo y logró tomarla fuertemente de una de sus patas traseras. De inmediato, Miedo empezó a azotarla violentamente contra el suelo una y otra vez al indefenso Power Animal. «Tigre, no», gritó Itsuki con desesperación. El tiburón azul y el bisonte negro salieron de inmediato a toda velocidad para intentar ayudar a su compañero en peligro. Miedo los vio venir a la distancia y, con una violencia desmedida, tiró al tigre herido hacia un costado junto a los otros. Ambos Power Animals se lanzaron con todo hacia él. El bisonte corrió con una potencia demoledora y embistió de frente a la gigantesca encarnación. Miedo resistió el tremendo impacto con sus pies clavados en el suelo y forcejeó duramente con la bestia salvaje, pero vería de reojo cómo el tiburón azul se acercaba peligrosamente por su flanco desprotegido. Con un rápido gesto con su codo, justo a falta del brazo que Goku le había arrancado, la mano espectral y oscura de Miedo salió sorpresivamente del muñón, tomando completamente desprevenido al tiburón azul. La mano mística agarró al tiburón con una fuerza asfixiante. Pese a los desesperados esfuerzos del escualo por zafarse del agarre místico, la mano espectral no cedió ni un solo milímetro. La mano lanzó al tiburón lo suficientemente lejos de la acción. Al instante, esa misma mano espectral agarró el mazo gigante que Miedo había tenido que soltar en el suelo y rápidamente, sin que el bisonte negro pudiera meter las manos para defenderse, le metió un macanazo brutal directo en su panza. El bisonte, debido al monstruoso golpe, perdió el aire y no pudo sostener más el fuerte agarre. Miedo lo levantó por los aires con ayuda de la mano espectral y lo tiró sumamente lejos con los otros compañeros caídos. El tiburón azul regresaría con valentía por la espalda del gigante y le conectó un fuerte golpe directo con su hocico. El aspecto sintió un poco de dolor por el impacto sorpresa, pero rápidamente volteó enfurecido solo para que el tiburón le diera un mordisco feroz en su mano real. «Déjame en paz, maldito pececucho del demonio», gritó el coloso para, inmediatamente, comenzar a cargar una esfera de energía ki purpúrea en la misma mano que el tiburón sostenía con sus dientes. La esfera de ki reventó en una explosión a quemarropa, haciéndole un daño masivo al tiburón y obligándolo a soltar el agarre por la onda de choque. Miedo, al igual que había hecho con los otros, lo lanzó lejos con desprecio y rápidamente cargó una gigantesca esfera de ki oscuro entre sus dos manos. La lanzó con un rugido destructivo, dándole de lleno a todos los Power Animals que intentaban recomponerse en el suelo. «Oh no, chicos.
Gritaron las hermanas Nakano con horror absoluto, mientras veían cómo las majestuosas bestias salían volando por los aires debido a la detonación y se estrellaban de forma estrepitosa contra la falda de una montaña cercana. No podemos simplemente quedarnos aquí paradas mirando cómo los destruyen, tenemos que ayudarlos como de lugar. Diría Miku sumamente preocupada por la seguridad de sus amigos. Tienes toda la razón, es hora de unirlos ahora mismo. Diría Ichika con total determinación en su rostro. Bien, hagámoslo. Diría Nino. Power Animals, combínense. Gritó Nino con todas las fuerzas de sus pulmones para que las bestias divinas rápidamente se pusieran de pie como pudieron en la montaña. Olvidando el dolor de sus heridas, los 5 animales corrieron hacia el centro de la ciudad y rápidamente se fusionaron entre ellos en un destello de luz celestial, hasta formar la imponente, gigantesca y majestuosa forma del Gaokin, listos para plantar cara de igual a igual contra la colosal encarnación del miedo. Las chicas saltaron hábilmente desde el suelo y rápidamente subieron al Gaukin, llegando a sus respectivas cabinas de control en un abrir y cerrar de ojos. Bien, es hora de acabar definitivamente con todo esto. Dijeron todas las hermanas al unísono mientras ponían sus sables de cristal con firmeza en sus ranuras correspondientes. Despierta, Gaokin. Gritaron con todas sus fuerzas para que el imponente robot gigante encendiera sus motores místicos. Bien, es hora de matarlas a todas, malditas perras. Gritó Miedo con una voz ronca y estridente mientras agarraba su mazo gigante con furia. A Nino le molestó muchísimo el insulto despectivo que dijo Miedo y, sin decirle una sola palabra pero con una mirada letal, dio la orden inmediata de ataque. El Gaokin empezó a moverse a paso firme y veloz rumbo hacia el gigantesco aspecto. Miedo se quedó completamente parado en su lugar sin hacer el menor intento por esquivar el embate. Las chicas aprovecharon esta clara oportunidad para soltarle un tremendo y demoledor golpe directo cargado con toda la fuerza del brazo tiburón. El impacto conectó limpiamente en todo el torso del enemigo, provocando un fuerte estruendo, pero para el horror de las tripulantes, Miedo ni siquiera se movió un solo centímetro hacia atrás. ¿Qué? Preguntaron todas con total desconcierto en sus cabinas al ver que el tremendo golpe no le había hecho absolutamente nada de daño. El Gaokin retrocedió un poco por la inercia y el robot gigante se vio su propia mano metálica de forma confundida, como si no entendiera lo que estaba pasando. De inmediato, Nino intentó darle otro impacto letal, esta vez usando la velocidad y las garras del brazo del tigre, pero otra vez el resultado fue exactamente el mismo. Absolutamente nada pasaría al tocar el cuerpo del coloso. ¿Pero qué demonios está pasando aquí? Preguntaron todas comenzando a entrar en pánico. Miedo rápidamente reiría con una carcajada siniestra que hizo eco en las avenidas, y aprovechando la distracción de las guerreras, les soltó un poderoso y salvaje golpe con su mazo al Gaokin, un impacto tan brutal que hizo retroceder tambaleándose al robot gigante por varias calles. ¿Por qué no podemos hacerle ni un solo rasguño? Preguntó Itsuki. Esto no tiene el más mínimo sentido lógico, diría Miku con la mente abrumada por la situación. Pero en ese preciso instante, todas vieron con atención cómo Miedo dejó su mazo gigante a un lado por un momento y se golpeó con fuerza el centro del pecho. De su torso, un sonido metálico y místico sumamente pesado retumbó por todo el lugar, revelando una barrera invisible de energía púrpura. Jajaja, ahora que tengo mi escudo completo, no podrán hacerme absolutamente nada de daño, infelices. Diría el aspecto con una soberbia descomunal, volviendo a tomar su mazo y dirigiéndose a paso destructor hacia el Gaokin. El robot gigante, a pesar del miedo de sus pilotos, se puso firmemente en guardia, listo para resistir la tormenta que se avecinaba. Soy imparable. Gritó Miedo saltando por los aires y descargando un golpe brutal y descendente con su mazo gigante. Las chicas reaccionaron rápidamente dentro de las cabinas, desenvainaron su espada tiburón con un movimiento maestro y lograron interceptar a tiempo el terrible golpe del aspecto. Sin embargo, el aspecto aprovechó la cercanía en el forcejeo, hizo un rápido y traicionero movimiento e infligió un terrible rodillazo directo en el estómago del Gaokin, un impacto que el robot gigante simplemente no pudo parar a tiempo. La enorme máquina soltó el agarre de las armas debido a la contusión, y Miedo, sin darle un solo segundo de tregua, le dio una serie de puñetazos seguidos y despiadados directo en toda su cara metálica usando su única mano real. El Gaokin intentó desesperadamente contraatacar de forma torpe en medio de la ráfaga de golpes, pero ninguno de sus impactos parecía hacerle daño alguno a la impenetrable barrera del enemigo. Maldición, agárrense. Estamos por caer.
Gritó Nino justo antes de que la encarnación del miedo le metiera un último y devastador puñetazo ascendente directo en su mentón. El Gaukin salió disparado violentamente hacia atrás por la brutal fuerza del impacto, perdiendo por completo el equilibrio hasta terminar cayendo de espaldas sobre un edificio grande, destruyendo la estructura por completo por el masivo peso del robot gigante en medio de una descomunal nube de polvo y escombros. Jajaja, esta vez me aseguraré personalmente de no dejarlas escapar con vida. Diría Miedo acercándose con pasos destructivos. Tenemos que levantarnos inmediatamente, diría Ichika intentando reanimar los sistemas del robot. Gaukin, vamos, por favor arriba. Diría Yotsuba con desesperación. El Gaukin se paró como pudo en medio de las ruinas, pero la encarnación se lanzó con salvajismo directo contra el robot. Intentó agarrarlo con fuerza por los hombros para someterlo, pero en su frenesí se olvidó por completo de que le faltaba un brazo real. El Gaukin aprovechó astutamente este terrible descuido físico para meterle una patada directa en su pecho que, si bien no le hizo ningún daño por culpa de la barrera invisible, fue lo suficientemente potente para alejar al gigante lo necesario para que la máquina se pudiera recomponer. El aspecto simplemente se sacudió el polvo del torso con desprecio y empezó a caminar despacio, de forma amenazante, directo hacia el Gaukin. Prepárense para resistir, dijo Nino con firmeza. El aspecto llegó finalmente hacia el robot y soltó un golpe masivo. El Gaukin desvió el impacto hábilmente y le metió un puñetazo limpio en toda su cara, pero una vez más el ataque no funcionó en absoluto. El Gaukin, desesperado, le metió otro golpe consecutivo en su rostro y uno más en su pecho, obteniendo el mismo resultado nulo. Oh no, esto definitivamente no va nada bien, diría Itsuki. Espera un momento, diría Miku horrorizada en su mente. Todo esto es como mi sueño, diría temblando descontroladamente dentro de su cabina. El sueño, intentó decir algo más para advertirles, pero vio con absoluto horror cómo el aspecto cargó con todas sus fuerzas su mazo gigante y le metió un golpe devastador directo en el pecho del robot que, de forma idéntica a su terrible pesadilla previa, hizo que el Gaukin cayera pesadamente al suelo destrozado. Por la tremenda fuerza de la onda de choque, todas las chicas salieron disparadas de sus asientos hacia las paredes metálicas de la cabina de control. Maldición. Diría Nino quejándose por el impacto. Eso dolió muchísimo, diría Ichika agarrándose la cabeza. Estamos completamente perdidas, diría Itsuki perdiendo las esperanzas. Esto no es para nada bueno, diría Yotsuba intentando reaccionar. Miku solo temblaba de puro miedo en el suelo de su cabina, completamente paralizada. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? No, por favor, yo no quiero morir este día, diría Miku al borde de las lágrimas. De repente, su sable de cristal saldría volando debido al sismo, cayendo justo al lado de ella. Ella lo tomó con sus manos temblorosas, dándose cuenta de un detalle aterrador al igual que en su sueño. Tenemos que hacer algo inmediatamente. Todo esto que está pasando es exactamente igual a mi pesadilla. Gritó. Todas las chicas, al escuchar la alarmante revelación de su hermana, se asustaron muchísimo más. Nino, tratando por todos los medios de calmar el pánico general del grupo, diría con voz fuerte que no era el momento adecuado para estar pensando en un simple sueño. Tenemos que pelear con lo que nos queda, o el Gaukin será destruido por completo con todas nosotras dentro de él. Diría Nino intentando levantarse con dificultad del suelo. En ese momento, las extrañas frases, usa la lanza Madara, volvieron a escucharse con un eco imponente y misterioso en lo más profundo de su mente. ¿Qué demonios es la lanza Madara? ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Miku desesperada y buscando respuestas en su cabeza. Pero las misteriosas frases que exigían usar la lanza Madara no solo fueron escuchadas por Miku dentro de su cabina. Abajo, en la calle destruida, Raya empezaría a escuchar exactamente la misma frase resonando en su cabeza. ¿La lanza Madara? Espera un momento, ¿acaso se refiere a...? Intentó decir Raya atando cabos en su mente. Ah, claro, espera. La Gao Jirafa. Por supuesto. Ella, con las manos temblorosas, sacó de inmediato el Gao Morpher que pertenecía a su padre. Espero que aún funcione, diría desesperada, mirando de reojo cómo Miedo pateaba brutalmente al derribado Gaukin en el suelo. Bien, funcionó. Diría Raya con un enorme suspiro de alivio al ver que la pantalla del dispositivo se encendía, poniéndose rápidamente el teléfono en su oreja para comunicarse con el robot gigante. Miku. Diría la voz de Raya a través de la frecuencia, resonando fuertemente en las cabinas para que todas las hermanas la escucharan. Raya. ¿Eres tú?
Preguntó Miku desconcertada agarrando su comunicador. Sí, escúchame con mucha atención. La lanza Madara es un antiguo power animal, explicaría la pelimorada. Todas las hermanas escucharon esto con absoluto asombro. ¿Qué? ¿Un poder animal? ¿Un power animal completamente nuevo que no conocíamos? Preguntaron todas sorprendidas por la revelación. Sí. Seguramente tuviste esos sueños porque eran premoniciones reales. Ella te estaba llamando directamente hacia ella, porque ha visto algo especial en ti, Miku. ¿Y en dónde encontramos a ese power animal? Diría Itsuki. Tienes que llamarla con el corazón, Miku, pídele al power animal que las ayude en esta batalla y estoy completamente segura de que responderá de inmediato a tu llamado, diría la chica del suelo. Está bien, lo intentaré, lo haré, diría Miku armándose de valor. Pero de repente, un estruendo masivo e imponente estremeció por completo al robot gigante. Miedo había empezado a pegarle mazazos despiadados y consecutivos al Gaukin para destruirlo. Hazlo rápido, Miku. Chicas, regresen de inmediato a sus puestos de combate. Diría Nino de forma autoritaria para que todas volvieran rápidamente a asegurar sus cabinas. Miku, sin saber exactamente cómo hacerlo o qué palabras usar, solo juntó sus manos con fuerza sosteniendo su cristal Saber entre ellas, cerró los ojos y se concentró. Oh, gran power animal de la lanza Madara, te suplico con todo mi ser que nos ayudes en este terrible momento de extrema necesidad, ayúdanos a proteger este hermoso mundo y todas las vidas inocentes que yacen aquí, diría Miku alzando sus manos. Espero de verdad que eso haya servido de algo, diría Raya desde la calle cruzando los dedos. Pero de repente, la pelimorada volteó la cabeza al escuchar un ruido extraño y metálico proveniente de las ruinas cercanas, solo para ver cómo una enorme grúa de construcción se dirigía a toda velocidad hacia la zona de combate. Raya afinó la mirada y vería con asombro que absolutamente nadie estaba conduciendo la maquinaria pesada. Supongo que de verdad le gustan las máquinas grandes con gancho, bromearía la chica con una ligera sonrisa en medio del caos. Mientras eso pasaba abajo, en la cabina de control de las chicas, el misterioso cristal naranja que Miku tenía guardado en su bolsillo saldría volando por sí solo y encontró lugar directamente en la palma de su mano, la cual Miku abriría con cuidado para tomarlo. El cristal brillaría intensamente durante unos tensos segundos. Al disiparse el cegador brillo, todas verían con asombro cómo adentro del cristal aparecía grabada la figura de una estilizada jirafa. Todas las chicas se sorprendieron de sobremanera. ¿Desde cuándo tenías ese cristal naranja contigo, Miku? Preguntó Ichika con los ojos abiertos. Lo encontré hoy por la tarde cuando nos separamos. De verdad la lanza Madara es en realidad una jirafa, añadió Miku con orgullo en su voz. En fin, ella ha venido para ayudarnos. Miku agarró firmemente su cristal Saber y colocó la Gao joya de la jirafa en su respectiva ranura. Gao jirafa, acude a mi llamado. Diría Miku alzando el sable apuntando al cielo, llamando formalmente al power animal. En ese preciso momento, abajo en la calle, la grúa de construcción emitió un destello cegador de energía naranja y, cuando este se disipó por completo, verían aparecer a una gigantesca, majestuosa y hermosa jirafa mecánica de color naranja brillante con impecables detalles negros en su cuerpo. La jirafa se estiró con elegancia y daría un imponente y agudo aullido que resonó en toda la ciudad. Seguido de eso, la gran Gao jirafa corrió velozmente moviendo sus largas patas directamente hacia el Gaukin. El robot gigante estaba aguantando a duras penas los violentos golpes de miedo, pero este paró de repente su frenética oleada de ataques al sentir la presencia. Es hora de acabar definitivamente con ustedes, mocosas estúpidas y fastidiosas, diría el coloso alzando su mazo gigante con sus dos manos. Adiós para siempre. Gritó el aspecto y, justo cuando iba a soltar el devastador golpe de gracia sobre el robot, escuchó un fuerte aullido a sus espaldas. Este voltearía la cabeza de duras penas, solo para ver cómo una imponente masa de color naranja se acercaba rápidamente hacia él como un bólido. La Gao jirafa, usando la enorme fuerza y longitud de su cuello, embistió con una potencia brutal a la encarnación, arrastrándola y alejándola por completo del Gaukin. Cuando lo tuvo a una distancia considerable, la jirafa mística empezó a mover su cuello violentamente de un lado a otro como si le estuviera dando bofetadas letales, consecutivas y destructivas directamente en todo el pecho a miedo. El aspecto se quedó completamente anonadado, mudo y en estado de shock ante esto, pues para su total sorpresa, la jirafa mecánica le estaba infligiendo un daño masivo que podía sentir perfectamente a pesar de su escudo protector indestructible.
Debido a la brutal ráfaga de golpes en su torso, el aspecto gigante salió disparado violentamente hacia atrás. El Gao-Qin se levantó como pudo de entre los escombros, y todo el grupo de hermanas vería con absoluta admiración a la majestuosa jirafa parada firmemente frente a ellos, lista para la fase final del combate. Miedo se paró lentamente del suelo, completamente furioso y con los ojos inyectados en sangre. «Maldita jirafa del demonio», dijo el gigante levantando su mano libre rápidamente y disparando un rayo de energía oscura sumamente potente hacia el Power Animal. «Cuidado, muévete», dijeron todas desde las cabinas, pero la jirafa mística no pudo maniobrar a tiempo debido a su gran tamaño, recibiendo el disparo de ki de lleno en su cuerpo, lo que provocó que el Power Animal saliera volando por los aires debido al tremendo impacto. Sin embargo, antes de que el enemigo o las chicas pensaran siquiera en moverse, el tiburón azul se desprendió de forma autónoma del cuerpo del Gao-Qin. Volviendo rápidamente a su forma de tiburón original, nadó velozmente por el aire y, con un reflejo impresionante, atrapó a la jirafa a mitad de su caída para amortiguar el golpe. Todos en el campo de batalla soltaron un enorme suspiro de alivio al presenciar la hazaña, mientras el leal tiburón se dirigía de nuevo hacia el Gao-Qin para reincorporarse. De repente, Miedo, al ver cómo frustraban su ataque, empezó a tirar más y más disparos de energía consecutivos hacia el tiburón, pero el escualo los esquivaba en el cielo de forma majestuosa como buenamente podía en plena trayectoria. «Miku, hazlo rápido. Une a la Gao jirafa al cuerpo del Gao-Qin. Con esa nueva combinación tendrás verdaderas posibilidades de perforar su escudo, hazlo ya antes de que sea tarde», diría Raya con desesperación a través del Gao Morpher. «Oh, sí, por supuesto, ahora mismo lo haré», diría Miku reaccionando de inmediato y retirando la Gao joya del tiburón azul que aún seguía colocada en la ranura de su cabina de control. «Muchísimas gracias por tu invaluable ayuda, tiburón azul, pase lo que pase tú siempre serás mi favorito de todos», diría la chica guardando la joya azul en su bolsillo y tomando con firmeza la Gao joya naranja. «Únete a nosotros, lanza jirafa», gritó Miku con todas las fuerzas de sus pulmones para que la Gao jirafa emitiera un majestuoso aullido en el aire. Siendo dejada con cuidado cerca de la estructura principal por el tiburón azul, la jirafa mecánica empezaría a transformarse por completo, doblando sus largas patas y extendiendo su estilizado cuello. La jirafa, ya completamente transformada en un imponente y afilado brazo armado, se unió con un perfecto encaje metálico al cuerpo del Gao-Qin, dándole origen a una nueva y poderosa versión del robot lista para combatir. El aspecto del Miedo se levantó pesadamente del suelo y sus llameantes ojos oscuros se encendieron con una demencia total. «No, no voy a perder contra ustedes, malditas mofetas. Y no piensen que pelearé solo», diría abriendo 3 nuevos portales oscuros a su alrededor. De los portales salían putrits de un tamaño normal, 4 sirvientes en total. Miedo, sin perder el tiempo, uno por uno les tiró un rayo de energía verdosa concentrada que hizo retorcerse de un dolor insufrible a los putrits en el pavimento, quienes comenzaron a mutar y a crecer de forma monstruosa ante la mirada del grupo, hasta alcanzar un tamaño colosal exactamente parecido al del Gao-Qin. «Mátenlas a como dé lugar, despedacen ese pedazo de chatarra», gritó el aspecto del Miedo mandando con furia a los putrits gigantes al ataque. En las cabinas de control, las chicas sentían una rara, misteriosa y profunda calma que inundaba sus mentes. Se quedaron completamente quietas en sus asientos, respirando al unísono, esperando pacientemente hasta que los putrits gigantes se acercaron peligrosamente al Gao-Qin. Uno de los esbirros trató de darle un golpe demoledor con su garrote característico desde las alturas. Pero, justo antes de que el putrid impactara el golpe, el Gao-Qin se movió velozmente con una agilidad nunca antes vista y le propinó un brutal corte horizontal con la afilada punta de la lanza Madara directo en su estómago. El putrid gigante se detuvo de inmediato en seco, sintiendo una profunda y letal rajadura en su estómago por donde escapaba su energía. Este vería con pánico el enorme tajo en su torso y retrocedió unos cuantos pasos tambaleándose, hasta que repentinamente cayó al suelo de espaldas y estallaría en una gigantesca bola de fuego. El Gao-Qin miraría fijamente el humo. A pesar de ser una máquina de metal, una mirada sumamente furiosa y heroica parecía desprenderse de los ojos del robot gigante. Los putrits restantes, sabiendo perfectamente en sus oscuras mentes que ganar este combate era su única y última oportunidad de seguir viviendo, se lanzaron todos juntos en un ataque coordinado contra el Gao-Qin. El robot gigante los recibió sin retroceder un solo milímetro.
Uno de los Putrids saltó por los aires y descargó un golpe con su pesado garrote, pero el Gaukin lo paró en seco usando el blindaje del brazo de la lanza Madara y, con un hábil movimiento circular, hizo retroceder al Putrid hacia atrás, tumbándolo pesadamente al suelo. El Putrid cayó de espaldas provocando un temblor. Otro Putrid trató de darle un golpe rápido aprovechando la aparente oportunidad, pero el Gaukin lo bloqueó firmemente con el brazo del tigre y rápidamente le soltó un golpe cargado de energía que mandó al monstruo directo para atrás con los huesos agrietados. El último de los sirvientes dio un salto ágil y traicionero para quedar posicionado justo detrás del Gaukin. Una vez estuvo cubriendo la retaguardia, intentó darle un golpe mortal también con su garrote. Pero otra vez el Gaukin reaccionó con una rapidez sorprendente. El robot atrapó el garrote del Putrid directamente con la boca del brazo tigre. El Putrid jalaba con desesperación, pero simplemente no podía sacar el arma del asfixiante agarre metálico. Antes de que el monstruo siquiera pensara en soltar el garrote para salvarse, vería con absoluto horror cómo el Gaukin alzaba hacia atrás el brazo de la lanza Madara. Pareciendo como si agarrara un tremendo impulso místico, el robot rápidamente soltó un devastador e implacable golpe hacia adelante directo al mentón del Putrid. Le daría de lleno con la afilada punta de la lanza que, por escasos centímetros, no le separó la cabeza del cuello al monstruo. El Putrid gigante salió impulsado hacia arriba por el impacto, pero con una precisión fina y milimétrica, el Gaukin estiró su mano y atrapó en el aire una de las piernas del Putrid herido. El robot gigante giró rápidamente un poco en su propio eje para ganar fuerza centrífuga y lo soltó con una potencia descomunal hacia los otros Putrids que apenas se estaban levantando de la calle, haciendo que los tres chocaran entre ellos violentamente y cayeran al suelo. El Gaukin los miró fijamente desde las alturas y las chicas en las cabinas estaban completamente calladas, sumamente concentradas en perfecta sincronía. Todas miraron fijamente a Nino y ella asintió con la cabeza con una mirada severa. Los Putrids gigantes se levantaron torpemente del suelo, solo para ver con pánico cómo el Gaukin alzaba majestuosamente el brazo de la lanza Madara y soltaba un potente y veloz corte cruzado hacia ellos con la punta resplandeciente. Unos cortes de energía pura que formaron una gigantesca letra X en el aire fueron enviados directamente hacia los Putrids, quienes al recibir los potentes tajos místicos empezarían a botar chispas a montones de sus cuerpos agrietados. El Gaukin remató la faena con un tajo horizontal definitivo otra vez directo en medio de ellos, lo que hizo caer a los tres Putrids gigantes de espaldas, explotando al instante en una serie de detonaciones masivas que iluminaron toda la ciudad. Miedo vería esto y sintió algo que él nunca en toda su vida pensó que podrían hacerlo sentir. Preocupación. Y principalmente, un miedo absoluto. Era una ironía tremenda, siendo él la encarnación viviente de ese mismo sentimiento. Y ese terrible sentimiento aumentó todavía más cuando el Gaukin lo volteó a ver lentamente, con una mirada fija y furiosa que desprendía un brillo heroico. El robot gigante empezó a caminar a paso firme hacia el aspecto. Este, completamente desesperado por primera vez, empezó a tirar esferas de energía verdosa de forma consecutiva hacia el Gaukin. Las esferas impactaban de lleno en el robot, pero ahora las tornas se habían cambiado, siendo el robot el que no recibía daño alguno gracias al armamento de las 100 bestias. Este empezó a tirar más y más rayos destructivos, cegado por la desesperación, pero absolutamente nada pasaba. Hasta que, finalmente, el Gaukin estuvo frente a frente con él. El aspecto trató de darle un brutal puñetazo al robot, pero el coloso de metal paró su golpe seco con su propio puño, haciendo que ambos chocaran generando una onda expansiva. Cuando ambos puños se separaron, rápidamente el Gaukin le soltó un tajo brutal, veloz y descendente con la lanza Madara directo al pecho de la encarnación. Miedo pensó arrogantemente que lo resistiría como siempre con su barrera invisible, pero se quedó completamente en shock y mudo al sentir el dolor real del tajo desgarrando su torso. El aspecto retrocedió tambaleándose. En ese preciso momento, el Gaukin dio un paso al frente y clavó con fuerza la punta de la lanza Madara en el torso del aspecto. Un sonido seco y agudo se escuchó, como el de un vidrio templado rompiéndose en 1000 pedazos. La barrera invulnerable había sido destruida. El Gaukin rápidamente levantó al aspecto en el aire usando la fuerza de la lanza y, dándose una rápida vuelta sobre su propio eje, lo lanzó brutalmente hacia atrás. El aspecto rodó de forma patética por el suelo destruyendo el pavimento. Malditas perras del demonio. ¿Cómo demonios puede ser posible que esto me esté pasando a mí? Diría este levantándose lentamente con el cuerpo lleno de abolladuras.
Al levantarse con dificultad, vería cómo el Gaukin puso el brazo de la lanza Madara justo enfrente de él, apuntando al objetivo, y corrió directo hacia él con una velocidad arrolladora. El aspecto se preparó como pudo para recibir el impacto, pero no pudo ni conectar su propio puñetazo antes de que el Gaukin lo embistiera con la potencia de un tren de carga. El Gaukin lo arrastró por toda la calle hasta sacarlo hacia una montaña cercana y lo estrelló brutalmente contra las rocas. El aspecto rápidamente se recompuso de entre las piedras y le metió una patada desesperada en el pecho al Gaukin. El robot recibió la patada retrocediendo un poco por el impacto. Miedo invocó de inmediato su tétrica mano espectral desde su muñón y, rápidamente, la garra mística trató de darle un letal zarpazo al robot. Pero el Gaukin, con un movimiento sumamente ágil y felino, la esquivó agachándose y le soltó un tajo ascendente con la lanza, cortando la extremidad oscura y provocando que se desintegrara en el aire al instante. Miedo, sin perder un solo segundo de tiempo, alzó su mazo gigante con rabia y le lanzó un golpe directo a la cabeza del robot. Pero las chicas lo pararon en seco cruzando la lanza Madara. El aspecto puso toda la fuerza que le quedaba en el agarre, obligando a que el Gaukin tuviera que hincarse de una rodilla para resistir el terrible embate físico. Uno de los dos bandos va a morir aquí hoy, dijo Miedo aplicando más fuerza. Resistan con todo lo que tengan. No podemos perder ahora, gritó Nino y todas aguantaban el sismo en sus cabinas como buenamente podían. Y no, seré yo, diría Miedo con soberbia. Las chicas, uniendo sus corazones, pusieron toda la fuerza mística del Gaukin y, por un puro milagro de sincronía y con un tremendo empujón con la lanza hacia adelante, hicieron retroceder con brusquedad a la encarnación. El aspecto trastabilló perdiendo el equilibrio. Rápidamente se golpeó el pecho con desespero para que otra vez el sonido de la barrera invisible se escuchara, intentando restaurar su escudo. Ambos colosos se lanzaron con todo uno contra el otro en un choque definitivo. El Gaukin trató de darle un tajo directo, pero el aspecto logró pararlo cruzando su mazo. Sin embargo, el Gaukin, aprovechando perfectamente la apertura en su defensa, le metió un rápido y certero puñetazo con su brazo libre del tigre directo en su cara, un golpe que hizo desorientar por completo al aspecto del Miedo. Pero el aspecto, sacando fuerzas de la flaqueza, rápidamente le soltó un sorpresivo golpe de respuesta con su mazo en la cara al robot, un impacto tan fuerte que hizo que la máquina diera una pequeña vuelta en su eje por la contusión. Las chicas por poco se caen de nuevo de sus cabinas, pero se sostuvieron con firmeza a los controles principales. Viendo con atención que el torso del aspecto había quedado completamente desprotegido en ese milisegundo, como pudieron cargaron un tajo descendente con la lanza contra él. El ataque dio justo en el blanco, provocando que el aspecto pegara un grito desgarrador de dolor mientras retrocedía varios metros. La encarnación se tocaba el pecho sumamente adolorida, perdiendo grandes cantidades de energía oscura, hasta que finalmente se hincó en el suelo sin fuerzas. Ahora es nuestra oportunidad, chicas, diría Nino firmemente. Sí, gritaron todas al unísono mientras juntaban sus manos en forma de X. Corazón animal. Golpe final. Gritaron con todas las fuerzas de sus pulmones para que los Power Animals cargaran su energía mística al máximo. Las 4 bestias originales soltaron de inmediato unos rayos de energía potentes, cruzados y devastadores directo hacia Miedo. Este puso su única mano enfrente de él en un intento patético por protegerse, pero no sirvió de absolutamente nada. Una inmensa cortina de humo y polvo grande se alzó en toda la falda de la montaña. Cuando el polvo finalmente se disipó un poco, vieron con sorpresa que Miedo aún seguía milagrosamente en pie. Este se tocó el pecho de forma desesperada. Vamos, maldita sea, ya casi está cargado, diría mirando su pecho. Pero ese fatal acto de descuido le costaría definitivamente toda la pelea. Miku, ¿quieres hacer tú los honores finales?, preguntó Nino sonriendo en su cabina. Yo. Claro, por supuesto que sí, diría ella emocionada para que todas las demás hermanas hicieran un gesto de apoyo con la cabeza. Lanza Madara, atraviesa al demonio, gritó Miku con valentía. Cuello afilado. Gritaron todas al unísono para que el Gaukin apuntara con una precisión letal la lanza hacia el indefenso aspecto. El robot cargó una inmensa cantidad de energía naranja en la afilada punta de la lanza y lanzó el devastador golpe de gracia. El cuello de la lanza se estiró de forma telescópica a una velocidad brutal, y del filo de la lanza una llamarada mística en forma de media luna se creó en el aire.
Con una rapidez brutal y destructiva, la lanza atravesó de lado a lado el cuerpo del aspecto, quien se quedó completamente en shock y mudo mientras miraba lentamente cómo su propio pecho era atravesado de forma limpia por el arma divina. Este emitió unos pequeños gemidos de agonía mientras decía de forma entrecortada y con la voz quebrada. Es imposible, mi escudo, diría mientras la llama ardiente y oscura de sus ojos parecía desvanecerse bastante, perdiendo todo su poder místico y dejándolo de regreso a su nivel original. El Gaukin retrajo con elegancia la lanza Madara, volviendo la punta a su posición original de brazo. El aspecto daría un último y desgarrador grito de odio puro. Yo no puedo. Gritó desesperado mientras se tocaba el agujero del pecho, justo cuando pequeños rayos de energía mística de color naranja desprendían de su cuerpo y una serie de pequeñas pero violentas explosiones internas en su pecho se generaban sin control. Cuando terminaron las microdetonaciones, el aspecto solo tambaleó de forma patética unos breves segundos en su sitio, para finalmente caer de cabeza inerte contra el suelo, y una brutal, gigantesca explosión de energía verdosa se desató frente a las cabinas de las chicas. Todas las chicas se sorprendieron ante la magnitud del estallido. Lo logramos. Lo destruimos por completo. Dirían todas a la vez antes de que las cabinas se inundaran de gritos y saltos de alegría por haber vencido a la muerte, empezando a celebrar con abrazos. El Gaukin, reflejando el sentir de sus valientes pilotos, haría una imponente pose de victoria, sabiendo perfectamente que habían vencido la oscuridad esa inolvidable noche.